¿Qué pasó, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy estamos de lujo. ¿Por qué? Porque vamos a estrenar un nuevo canal. Un nuevo canal donde vamos a cocinar, nos vamos a divertir, vamos a hacer homenajes a muchas personas. Y para comenzar, vamos a iniciar con una de mis recetas favoritas. Un aguachile, que nos va a quedar picosito, sabrosito y bien caldosito. Porque a mí me gustan caldosos, no me gustan esos aguachiles que son secos. No, que pique, que sepa bien. Así es que quédense porque esto se va a poner muy bueno. Yo soy Joe y esto es Joe Cooks. Regla número 1 cuando vamos a cocinar, recuérdalo, siempre lavarse las manos antes de tocar los alimentos. Aquí tengo aproximadamente 800 gramos a 1 kilo de camarón de tamaño mediano, el cual compré sin pelar. Así que vamos a comenzar retirándole completamente la carcasa, las cabezas y obvio las patitas también. Y ya si quieres, puedes dejarle la cola. Total, en gusto se rompen géneros. Aunque a la familia Works nos gusta completamente limpio. Quiero darte la bienvenida a nuestro nuevo canal donde juntos vamos a aprender a cocinar. No es que no sepamos, ¿verdad? Pero vamos a divertirnos aquí en la cocina, así que no te limites dejándome tus comentarios. Recuerda que no soy un chef profesional y quiero saber también si tú preparas esto mucho mejor que yo. Ya que tenemos nuestros camarones pelados, no olvides lavarlos perfectamente bien con agua fría para quitarle cualquier suciedad que les pudiera quedar. Mira qué hermoso este ejemplar, no me vas a decir que no se te antoja, ¿verdad? ¿Sabías que de este kilo, en total lo único que aprovecharemos después de retirar la cola, las patas, la cabeza, será solo el 40%? Pues sí, pero lo bueno es que el camarón es alto en proteína y bajo en grasa, así que no engordaremos más. Retiramos completamente el exceso de agua y lo dejamos en el refrigerador un momentito. Para preparar este aguachile, vamos a exprimir el jugo de limón. ¿Cuántos limones? Pues los que necesites y como sea tu gusto, tú échale sin miedo. En mi caso, voy a utilizar 2 tazas de jugo de limón, porque a nosotros nos gusta que tenga juguito. Aquí es cuando digo que la cocina es mejor en familia y adoro más a mi mujer cada día que me consiente mientras le cocino. ¿A poco no? ¿Que un vinito? Venga, nos echamos un vinito. Siempre que van a cocinar es bien importante que lo acompañen con un vinito, que lo acompañen con una chelita, un refresquito, qué sé yo, para que lo hagan divertido, para que sea emocionante. Salud. Para perder el miedo a la cámara, como decían. Para perder el miedo a la cámara, correcto. ¿Cuál miedo? Eso es amor de verdad, caray. Pero no nos distraigamos, sigamos exprimiendo que el aguachile no se va a preparar solito, ¿eh? Ya tenemos nuestro limoncito aquí. Para darle un buen sazón, vamos a utilizar sal marina en grano. Y esta, que es la base de nuestro aguachile. Chile piquín natural, que le va a dar un buen picor, pero delicioso. No tenemos molcajete ni licuadora, estamos con problemas, pero no importa porque tenemos un platito y un mortero. Vamos a poner un puñito de chilitos así, sin miedo, así que pique sabroso, que pique sabroso. Y los vamos a triturar, a hacer un polvito. Se trata de que pique y un solo chile serrano y le vamos a poner un habanero para que agarre y amarre chido. ¿Qué pasó ahí, mi Joe? ¿Cómo que no hay molcajete? Caray, pues estamos comenzando, apenas este es nuestro primer video. Pronto ya tendremos molcajete o licuadora. Un poco de más trabajo, pero eso no nos detiene. Trozamos y picamos los chiles para que sea mucho más fácil molerlos junto con los demás ingredientes. Joe, no nos estás dando los ingredientes, así no funciona esto. Ya sé, espérenme, al final del video vienen todos los ingredientes. Primero vamos a explicarlo. Agregamos los chiles picados junto al piquín, una pizca de sal marina, bueno, que sean 2 pizcas.
Aquí tengo 2 ajitos, pero me encantaría ponerle 3. Ahí será completamente a tu gusto. Vamos a agregarle pimienta negra entera también, para machacarlo todo junto. No comprendo tu lógica. Si la puedes moler desde ahí. Pues porque yo la quiero moler ahí. Así me gusta a mí. Dejen sus comentarios si les gustó la lógica de Joe. Teniendo el moledor, sacó la pimienta para molerla directo en el recipiente. Es que así quedan como pedacitos más grandecitos. Ya que tenemos molido todo, agregamos el jugo de limón para revolverlo. Y lo probamos para ir sintiendo el sabor picante como un buen mexicano. Pica bien, pero le hace falta un poquito de sal. Es bien importante que siempre pruebes la sal y que veas que no le falte nada. La vena negra del camarón. Hay muchas formas de limpiar el camarón y también muchos mitos. Así que les voy a mostrar cómo lo hago yo. Debes saber que esta no es otra cosa que su intestino, así que vamos a removerlo. Tomamos un palillo y atravesamos por el centro de la columna, jalando y retirando completamente la famosa vena negra. La puedes dejar. Sin embargo, los expertos en la cocina recomiendan retirarla para evitar un posible mal sabor en los platillos y principalmente por no tener que probar los desechos del camarón. Aunque acá entre nosotros, en la mayoría de los restaurantes de mariscos, cuecen los camarones con todo y vena, por lo que seguramente ya hemos probado sus desechos alguna vez. Pero no pasa nada. Una vez retirada la avena, cortaremos estos crustáceos en forma de mariposa, del centro hacia atrás, para que queden así, como mariposa, ¿no? Aquí es cuando pides ayuda si tienes una chaparrita que te ayude a cortarlos. Y ahora sí, vengan los ingredientes completos. Todas las recetas que prepararemos serán para 3 personas, ya que somos 3 los integrantes en esta familia. Así que con estos ingredientes podrás tener 3 porciones completas y un poquito más por si te queda hambre. Agregamos el restante jugo de limón para que se desnaturalicen nuestros camarones. O se cosan, pues no vamos a entrar en polémica, ese no es mi asunto. Le vamos a agregar un poquito de sal y pimienta negra también, ¿por qué no? Cubrimos nuestro recipiente perfectamente con plástico o si tiene su tapa, pues mucho mejor. Ya que los vamos a dejar en espera mientras pelamos y cortamos estos deliciosos y riquísimos pepinos en trozos largos. Te sugiero que vayas tomando notas de mis redes sociales para que así estemos más en contacto, ya que vamos a tener un amplio surtido de recetas que no debes perderte. Suscríbete al canal, así disfrutaremos juntos de mis errores. Si quieren saber por qué Joe hace eso, déjenlo en los comentarios, por favor. ¿Que por qué los froto? Pues es un secreto milenario de nuestros antepasados, que ha pasado de generación en generación. Mentira, pero pregúntame también en los comentarios y te digo para que ahora también tú lo sepas. Después de quitarle perfectamente los centros al pepino, o las semillitas como quien dice, los cortamos en forma romboide alargado. Cortamos en rodajas también una cebollita morada, que esta no tiene muy buen ver que digamos, pero aquí todo se come, nada se desperdicia. Y ahora ya viene lo mero bueno. Mira cómo cambiaron ya de color nuestros camarones. ¿A poco no se te antoja darle una probadita así nomás? Pero calma, calma. Espérate tantito. Agregamos nuestra deliciosa salsita picante que preparamos y revolvemos todo. No, hombre, esto ya huele bien rico. Incluimos en la fiesta también a la cebollita, claro que sí. Ahí está, mira nomás todo lo que nos vamos a comer. Voy
adornar el plato con los pepinos en forma de coronita para que así se vea mucho más delicioso. Ok, no, ya sé que no. Acuérdate que yo no soy chef, solo me gusta comer. Un aguacatito, ¿cómo que no? Claro que sí, ¿cómo nos puede faltar? Si es lo que le da el mero sabor mexicano, venga también. Muchas personas le ponen cilantro, pero a mí el aguachile me gusta así, solito. Y que el cilantro solo sea para adornar. Tú si quieres puedes molerlo también dentro de la salsa. Unas galletitas o de plano en tostadas, ¿por qué no? Y ahora sí, familia, a disfrutar. Y así es como queda con sus camaroncitos, aguacatitos, cebollita, el chilito piquín. Vamos a probarlo. Muy bueno. Esto me da otro. Definitivamente otro. Está muy bueno, muy bueno. Me lo voy a acabar de chaparrita. Ahorita, esto lo comemos con unos mojeritos. Otra cosa. Bueno, y espero que tú también lo hagas en tu casa porque ¿verdad? Nos encantó, quedó riquísimo, pica, sabroso. De verdad, te recomiendo que lo hagas. Muy, muy bueno. Te voy a dejar de este lado en redes sociales un botoncito aquí arriba para que te suscribas. Y si de verdad te gustó, regálanos un like. Y recuerda, esto es Joe Cooks. Muchas gracias por ver este video. Aquí te dejo un par más. No olvides suscribirte y nos vemos a la próxima.